En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, te queremos suplicar, pedir que nos vengas a abrazar. Confiamos en ti y en tu palabra. Sabemos que en tu infinito amor y misericordia nos vienes a abrazar y cobijar. Te suplicamos por intercesión de todos los santos, de manera particular de San José, que en este San Lorenzo, y también la intercesión de San Lorenzo, podamos amar cada vez más esta que es tu comunidad, amado Señor. Virgen Santa, nos encomendamos por completo a usted. María, auxilio de los cristianos, ruegue por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ora en mi última agonía, sé mi amparo y protección. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Bueno, Nadie como Dios. bienvenidos a este San Lorenzo. Vamos a continuar con lo que Dani ya les había venido dando. Dani me comentó que se habían quedado ya en las bases de la comunidad. Nos tocaría ahorita el magisterio de la iglesia. Es importante, y aquí quiero hacer una exhortación, ¿por qué entender las bases del movimiento después de la historia? Porque tenemos que saber, antes de hablar sobre los pilares que tenemos en la comunidad, cuáles son nuestras bases. Y si bien es cierto, es importante la columna, el pilar, porque sobre eso nos vamos a sostener, pero en la base es sobre aquello que ya estamos. Y de hecho nosotros como misioneros esto debemos tener muy en cuenta para las respuestas que después las personas nos van a preguntar, dudas que nosotros tengamos. De hecho ahí vamos a comprender un poco más qué es para nosotros Lazos de Amor Mariano, pero qué es lo que nosotros predicamos y qué es lo que nosotros vivimos. Es muy bonito esto porque en Lazos, lo que estamos viendo ahorita, valga la redundancia, es una vivencia más profunda de la fe. Es una vivencia más profunda de la fe. En una vida laical, en una vida misionera, pero es una vivencia profunda de la fe. Entonces, hemos visto ya, a ver, vamos ahorita a la clase número 4. Ya hemos visto la tradición como base, también la Sagrada Escritura como base, y hoy vamos a ver el magisterio de la iglesia. En esto es importante y en estas formaciones yo sí les quisiera sugerir. Siempre es bueno tener la Biblia, el catecismo de la iglesia, pero si es que no, hagan apuntes. Esto también genera bastante y es algo bastante bonito porque en Lazos una característica es buscar más, o sea, no quedarse con la duda. Busquemos un poco más. Si es que por ahí tenemos alguna duda, preguntamos, si es que no sabemos, investigamos, pero no nos quedemos con lo que está ahí, sino veamos siempre algo más, ¿ya? Entonces, empezamos nosotros a hablar sobre el magisterio de la Iglesia Católica para que comprendamos un poquito más y nosotros acudimos al Dei Verbum. El Dei Verbum entendemos nosotros como la palabra de Dios o la divina revelación. ¿Qué es el Dei Verbum? El Dei Verbum es una constitución que nace del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando se realizó el Concilio Vaticano II, es el concilio que hoy rige a la Iglesia. Por ejemplo, hoy por hoy les pueden preguntar a ustedes en Lazos, a ver, en Lazos de Amor Mariano, ¿creemos, no creemos en el Papa lo que está haciendo, no está diciendo? Nosotros somos fieles, creyentes y fieles, obedientes al Papa en curso, al Papa Francisco. Eso es una realidad. Nosotros somos fieles, creyentes en aquello. Porque claro, porque nosotros en Lazos tratamos de cuidar bien la liturgia, tratamos de cuidar bien muchos aspectos que se van viviendo dentro de la iglesia. Nos pueden tachar, es que ustedes son fundamentalistas, ustedes son tradicionalistas, son efebristas. Les decimos un ratito, porque por ahí no va la línea de Lazos. Y esto nosotros tenemos que comprenderla muy bien. Repito, vamos a empezar con el Dei Verbum, constitución que nace del Concilio Vaticano II, es lo que hoy nos está rigiendo a la iglesia. Punto de partida y punto de raíz. Cuando nos pregunten a nosotros en Lazos de Amor Mariano,
ustedes qué predican, qué creen, que al Papa Francisco le creen, no le creen, etcétera. Nosotros decimos, sí, no solamente lo creemos, oramos por él, somos obedientes a él. ¿Sí? Eso es importante que tengamos claro. ¿Por qué? Repito, nos pueden encasillar a nosotros como fundamentalistas, como tradicionalistas, lefebristas, etcétera. Y eso nosotros no somos. Lazos, salimos de esa lista, ¿sí? Esto es importante. Entonces, el magisterio de la iglesia, Dei Verbum numeral 10, y les voy a leer, ¿ya? Acuérdense que estamos viendo las bases del movimiento. Para el oficio de interpretar automáticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino. Con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la pone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Dei Verbum numeral 10. Paso a explicarles. ¿Por qué parto con este concepto? Porque es importante que a raíz de lo que es el magisterio comprendamos la importancia del magisterio de la Iglesia Católica dentro de lazos de amor mariano. Entonces, ¿para qué es el magisterio de la Iglesia? Dice la primera parte. Para el oficio de interpretar auténticamente, la palabra de Dios, escrita o transmitida, que ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la interpretación que hacemos en lazos de amor mariano no es una interpretación, existen dos clases de interpretaciones, lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica y aquello que dice el Juanito. Entonces, nosotros podemos, yo doy un grupo de oración y yo puedo hacer una meditación del Juanito, pero cuando hago la interpretación mía, yo tengo que aclarar, esto que estoy diciendo ahorita es algo mío. Si es que pasa algo, es contra mí, no es en el nombre de lazos de amor mariano. ¿Por qué se explica esto y por qué hago mucho énfasis? Porque nosotros en lazos tenemos en realidad que, si es que tenemos dudas, queremos por ejemplo, yo siempre suelo sugerir, y de hecho yo les estaba recomendando a las 5 a las 5 de la mañana, casi, a las 6 de la mañana estamos haciendo la lección, ¿no? 6 de la mañana hacemos la lección y versiones de consagrado, y por ejemplo yo tengo el Catena Aurea, no el aura eso de nueva era, no, no, Catena Aurea o Biblia Clerus, ¿qué es eso? Ahí se posa el magisterio de la iglesia, que han dicho los santos padres, que dijo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Juan Crisóstomo, sobre el evangelio del día. Eso es clave porque a mí me da luz, ya es una interpretación escrita. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es importante porque si es que alguna vez, y escúchese esto, Rodrigo, Wilson, Santiago dirían algo en contra de lo que está ya escrito, interpretado según el magisterio de la iglesia, estaríamos lazos chequeándonos. Y ahí nos tenemos que preocupar. Tienen que hablar en este caso con el director local. Esto me preocupa. Hablemos con la directora provincial. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque lo que decimos en lazos es del magisterio de la iglesia. Esto, mi querida familia, lo tenemos que cuidar con temor y temblor. Porque si es que el lazo de amor mariano un día pierde su rumbo, y por eso es lo que yo les decía en las consagraciones, cuando nosotros decimos, miren, lean este libro que a mí me sirvió, muy bien, pero ¿cómo es el libro? Vean a tal sacerdote, a mí me sirvió, sí, pero ¿qué es el sacerdote? Eso es importantísimo. ¿Quién es? Porque si estamos nosotros generando autores que vayan en contra del magisterio o que sean interpretaciones personales, cuidado. Ejemplo, hace un tiempo yo veía, y es algo precioso esta meditación que les voy a decir, es una meditación linda, es una meditación bonita, pero el magisterio ya se ha pronunciado. Hay un relato bíblico que Jesús habla sobre Israel y se pronuncia sobre el dolor que tiene de Israel porque están separados. ¿Ya? Entonces, uno usualmente en la interpretación del Evangelio, ¿qué dice? Así estamos separados nosotros, tus hijos, que no hay unidad, algo así dice el Evangelio, no recuerdo bien, no sé, Robis, es que se te viene a la mente, pero habla sobre la desunión que hay en el pueblo de Israel. Ya, básicamente, no sé si es Israel o Jerusalén, pero es algo así. La cosa está que uno cuando interpreta en la lección empieza a decir, qué dolor en el corazón porque los hermanos de Cristo estábamos separados y nos duele mucho. Sí, pero esa es la interpretación personal, es una interpretación espiritual.
Pero la interpretación del magisterio es, sí, el pueblo de Israel no está unido. Y les pregunto, ¿el pueblo de Israel está unido, sí o no? Ahora, no, nunca lo ha estado. Y ese es uno de los dolores más grandes que el magisterio nos ha hecho entender que tiene Jesús en el corazón. ¿Se acuerdan, Liz y Germancho, que eso incluso nos explicaron allá en Tierra Santa? El padre Leo nos explicaba a nosotros que ese es uno de los dolores más grandes que según el magisterio lo ha interpretado que tiene Jesucristo. Entonces, si se ponen si nos ponemos a ver, claro, tenemos por un lado la interpretación que es muy bonita y está bien, nos sirve a nosotros, pero es una interpretación personal, no lo que dice el magisterio. Continúo con el concepto. Dice, importante, el magisterio actúa con la autoridad en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia Católica podría corrompirse por las personas. Podríamos decir no porque ya tiene un camino trazado, pero podríamos decir sí porque está también lleno de personas. Si bien es cierto, más adelante va a hablar del auxilio que el magisterio le da, que el auxilio que recibe el magisterio por parte del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros aquí comprendamos algo, que no está sobre la palabra de Dios. Es decir, lo que el sacerdote, lo que el magisterio dice es una interpretación de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Importante eso, y aquí una importancia dentro de Lazos de Amor Mariano, mi querida familia. En Lazos de Amor Mariano, lo que predica el misionero no es que es palabra de Dios. ¿Y por qué les resalto esto? Porque a veces, muchas veces la gente te dice, mira, es que la Virgencita te pidió que vayas a tal apostolado, y la Virgencita que yo, y perdón, pero estamos ocupando el nombre de la Virgen en vano. A mí, la Virgen, yo estoy seguro que me trajo esta misión, pero el que decidió fui yo. Quien me hizo la propuesta fue la Bati. ¿Por qué en Lazos hemos dejado de pedir? No está mal, pero entiéndase, lamentablemente yo soy una persona muy literal. Soy una persona demasiado literal. Ustedes me dicen, Juanito, tenemos que, no sé, ya mismo tenemos, no sé, algo que se puede interpretar literal, yo tomo literal. Entonces, hemos tenido casos que te dicen, la Virgencita te pide que des consagración, ya. Y la persona entra en una crisis porque no puede, dice, no, Virgen Santa, es que ahora no puedo porque tengo que cuidar a mis hijos. Y no puedo y le estoy diciendo que no a la Virgen, no es ese el sentido. Que es lo que yo suelo sugerir que se lo diga es, ayúdale a la Virgen, a Jesús, etcétera, o ayúdanos a Lazos en este apostolado, ofrécelo eso al Señor. Pero me hago entender, no estamos ocupando el nombre, tampoco es que vamos a ser escrupulosos, es que alguien me dice, es que Jesús te pidió eso, ay, no, atrás Satanás, no, 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 no. Importante que se comprenda esto, para que entendamos que lo que nosotros estamos haciendo dentro de Lazos no es una suerte de ocupar el nombre de la Virgen o del Señor, ¿sí? Y esto, bueno, les decía esto porque nosotros en Lazos tenemos que comprender que lo que dice el misionero o lo que habla el misionero no es palabra de Dios. ¿Rodri se equivoca, sí o no? Sí, se puede equivocar, se ha equivocado varias veces. Y es cierto que el hombre, o sea, conoce mucho del amor de Dios y todo. Yo lo admiro muchísimo a Rodri, pero podía llegarse a equivocar, se ha equivocado en muchas cosas. Bati se puede llegar a equivocar, se ha equivocado en varias cosas, Robbie de la misma forma. A lo que me voy es, lo que decimos en Lazos, nosotros procuramos todo es que sea en base al magisterio de la iglesia. Por ejemplo, hablamos otra vez en una reunión de directores y yo sugería, para cómo corregir a las almas. Entonces, claro, podemos decir, no, es que es bueno corregir de esta forma y de aquella forma, etcétera. Sí, pero por ejemplo tenemos un Santo Tomás de Aquino que él ya explicó cómo corregir a las almas, no sé si eso sabían. Santo Tomás de Aquino enseña cómo ser un padre espiritual. San Francisco de Sales habla que la paternidad espiritual es un arte. Entonces, me hago entender, ya tenemos camino trazado, acudamos al camino. ¿Quién como Dios? Evidentemente, ya. Evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve. El magisterio sirve a la palabra de Dios, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y este es el único depósito de la fe. Saca todo lo que propone con la verdad revelada de Dios que se ha de creer. Este es el Dei Verbum numeral 10. Entonces, ¿importante esto en Lazos? Sí. ¿Importante que sea como base de la comunidad? Sí. Listo. Entonces, el magisterio nos sirve para aquello. ¿Pero qué es el magisterio de la Iglesia Católica? Yo les invito a que saquen por favor sus Biblias, Mateo 16, 19.
Mateo 16, 19. Dice, se está refiriendo a Pedro cuando ya le posa sobre él el primado de la iglesia y después le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. De ti, Jesús. Señor Jesús. Muy bien. Miren, por ejemplo, usualmente en las Biblias, estoy ahorita enseñando una Biblia de Jerusalén, está un asterisco y dice, al igual que la ciudad de la muerte, también la ciudad de Dios tiene puertas que no dejan entrar más a los dignos de ella. Atar, desatar son dos términos técnicos del lenguaje rabínico que primeramente se aplicaban en el campo disciplinar de la excomunión a la que se condena, atar, a la que se absuelve, desatar a alguien y ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas en el sentido de prohibir. Atar o permitir, desatar. Pedro como mayordomo cuyo distintivo son las llaves. Toda esta explicación, todo esto que ustedes van a leer, son extractos de posturas de Juan Crisóstomo. Pertenece a la iglesia. Y ahí es el magisterio de la iglesia. ¿Me hago entender? Eso es lo que nosotros tenemos que vivir en lazos. Entonces, ¿por qué les pedí que saquen esta cita bíblica? Porque si queremos saber qué es el magisterio de la iglesia, nos dice lo siguiente. Magisterium ecclesiae, en latín. En español, magisterio de la iglesia, se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen, escuchen muy bien, el Papa y los obispos que están en comunión con él. Autoridad que fue dada a la iglesia en la persona de Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este concepto hoy lo tenemos que explicar y lo tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque ahora lamentablemente, hay direccionamientos que nos dicen, es que esto dijo el obispo X, el obispo Y. Mis queridos, hoy tenemos que asesorarnos que ese obispo esté en comunión con la iglesia. Y también, ya no solo que esté en comunión con la iglesia, sino que lo que diga el obispo también sea línea en lo que ha venido viviendo el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no es ni de derecha ni de izquierda, lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI, y el escuchado por ahí al Papa Francisco que ha presentado postulados así. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, y aquí les hago ya una aclaratoria. Si es que alguien le pregunta a ustedes de qué son, de izquierda o de derecha, como católicos, lazos qué es, de izquierda o derecha, ustedes tienen que, ahí sí como la canción izquierda o derecha, le dices para, no es así. No somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros pregonamos la doctrina social de la iglesia. Eso es. Básicamente eso es. ¿Sí? Entonces, en el magisterio de la iglesia vamos a encontrar cosas de izquierda, de derecha, etc. No, porque es interpretación de la palabra de Dios. No son argumentos políticos, no son argumentos de coaching, no esa clase de cosas. Es interpretación de la palabra de Dios. Es el magisterio de la iglesia. Entonces, sabemos para qué está el magisterio, comprendemos ya qué es el magisterio. El magisterio de la iglesia tiene una división y que se le ejerce de dos maneras. La primera es la forma extraordinaria o solemne y la segunda es el magisterio ordinario. Vamos primero con el ordinario para que se comprenda. El magisterio ordinario se da por medio de los pronunciamientos que da el Papa en los concilios, conferencias episcopales, obispos, etc. Es decir, el católico debe creer aquello, sí, y tiene que vivirlo aquello, sí. Pero cuidado, porque ese magisterio ordinario es lo ordinario, es lo usual. ¿Por qué les digo cuidado? Porque es cuando el Papa, por ejemplo, en alguna homilía explica el Evangelio. Hace parte del magisterio, sí, pero cuidado, porque puede ser falible, es decir, puede haber error. ¿Sí me hice entender? Puede haber error cuando es el ordinario. Se le ejerce de dos formas, el ordinario y el extraordinario. En el ordinario podría haber un error. Se nos pueden jalar las cuadras. Puede pasar algo así, ¿ya? Pero en cambio, el extraordinario o el solemne se da cuando el Santo Padre entra en un periodo que se lo denomina como ex cátedra.
El famoso ex cátedra es cuando existe la infalibilidad papal. La infalibilidad papal. Usualmente es ahí cuando se proclaman los dogmas de fe. Verdades que deben ser creídas y nosotros las tenemos que asumir. O por ejemplo, cuando se dicta algún concilio, cuando se topa la parte dogmática y la parte pastoral. ¿Cuál fue el último concilio para nosotros? ¿Cuál fue el último concilio? El Concilio Vaticano II. Acuérdense que les acabé de decir, hoy estamos regidos bajo el Concilio Vaticano II. El Concilio de Trento, ¿estamos regidos o no bajo el Concilio de Trento? Nos da luz, nos da guía, pero el que hoy nos maneja es el Concilio Vaticano II. Ahí yo tenía una consulta, que el otro día yo vi una discusión en unos foros católicos donde se hablaba de la pena de muerte. Como tú sabes, en el último catecismo el Papa Francisco modificó y dijo que la pena de muerte no está justificada, ¿no? Sí. Sin embargo, en el catecismo de Trento se dice que sí. Y muchos dicen, lo que sale de un concilio es dogma. No, ahí nosotros no tenemos que entender lo del concilio cual dogma, sino cual regulación eclesial. En el concilio, cuando se dicta un concilio, es lo que va a regir de aquí en adelante a la iglesia. Los concilios anteriores, por ejemplo, el concilio de Trento y todo lo que surgió ahí, ahora nos da luz, pero ya no nos rige. Eso es importante que se entienda. Porque, por ejemplo, hay cosas que ya la iglesia, justamente lo que dice ahorita el Robbie, antes, no sé si ustedes sabían, que en el catecismo de la iglesia católica era permitido la pena de muerte. Ahora ya no es permitido, justo estábamos conversando antes de ayer, creo, con el Robbie, ya no es permitido la pena de muerte. Entonces, nosotros nos adherimos a esto, a la última regulación que se da, por decir así. En esto no hay tanto, hay dilema, pero es más por los grupos un poco más de tradicionalistas. Sí, porque ellos dicen, lo que sale de un concilio es infalible. Lo que pasa es que aquí vamos a tener un problema que es bastante fuerte y ojalá que, bueno, si quieren algún día podemos reunirnos a conversar un poco sobre lo que hoy en día se está dando con los grupos tradicionalistas, que nace como señor Lefebvre sobre todo. Hay los lefebristas, la comunidad de San Pío X, etc. Entonces, aquí ya no es solo lo de la pena de muerte. De hecho, ese es uno de los temas. Por ejemplo, ellos no aceptan el Concilio Vaticano II. ¿Por qué el Concilio Vaticano II? Para que ellos solamente es un concilio pastoral y no un concilio dogmático. Entonces, lo que te dicen es, como es algo pastoral, es la forma de llegar al pueblo, yo no voy a acudir a eso, yo me quedo con el Concilio de Trento. Entonces, esto es curioso. Nosotros, como lazos, lo que dice el catecismo lo vivimos y el lineamiento que da el Concilio Vaticano II. ¿Quién como Dios? Entonces, a ver. Conclusiones de estas dos partes, el magisterio, ¿qué es? El compendio, obispos, papa, la interpretación. ¿Qué hace el magisterio? Ayuda para que se entienda la palabra de Dios. ¿El magisterio está por encima de la palabra de Dios, sí o no? Pues bien, no está, eso entiéndase, no está. Muy bien, ahora, aquí es importante precisar algo y si se dan cuenta, con esto hubiésemos ya acabado la clase del magisterio de la iglesia. Se acabó, se entendió qué es, chévere, en Lazos lo vivimos, pero queremos ver la ejecución dentro de Lazos. En Lazos de Amor Mariano no podemos caer en el error de nuestros hermanos evangélicos que es la libre interpretación. En Lazos hubo una temporada, a los inicios de Lazos, contó alguna vez Rodri, que se dio el cisma de Lazos. ¿En qué consistía el cisma de Lazos? Yo llegaba y le decía, Roby, ábreme la palabra de Dios. Entonces, el Roby, le di ahorita mi Biblia, y el Roby, ábreme donde sea. Entonces, claro, yo cojo y me dice acá, y me termina diciendo al infierno, no mentira. Y me abría, y se empezaba a creer mucho de esto, que lo que te abrían, eso es la palabra de Dios, y ahorita el Señor te estaba hablando, etc. ¿Por qué se dejó de hacer eso? Hay comunidades que lo hacen, nosotros respetamos eso, pero ¿por qué en Lazos no lo hacemos? Porque de cierta forma es un poco riesgoso y delicado para nosotros decir lo que salió ahorita es lo que es. ¿Sí me hago entender? Podrían ser algunas comunidades, pero en Lazos no lo adoptamos eso. De hecho, hoy estaba escuchando temprano una charla de Monseñor Munilla, justamente que la puso ahora, decía, ¿cómo puedo crecer más en el amor de Dios? Entonces, él decía, ¿cómo crecer más en el amor de Dios? Y él hablaba sobre el discernimiento. Y hablaba, justamente citaba él a San Ignacio de Loyola. Y cuando citaba a San Ignacio de Loyola, no sé si ustedes saben, pero San Ignacio de Loyola tiene unas reglas del discernimiento espiritual. Cuando el alma está en consolación, cuando el alma está en desolación, o sea, esto es algo impresionante. Entonces, cuando él hablaba de eso,
decía, cuidado con ir al Santísimo, y decía como que luz roja, y que se te venga alguna palabra, si sea como que estás leyendo algo, y dices, esto es lo que Dios me está diciendo. Decía, cuidado, ¿por qué? Y tiene mucha lógica. Nosotros debemos permitirle que Dios dirija en nuestra vida, pero a la luz, a la oración, con gente sabia, con consejo. Por ejemplo, algo que es buenísimo, que nos puede servir a nosotros mucho, es, y es una charla que yo he enviado a muchísimas personas, es el permitirle que Dios viva en nuestra vida, conocer la voluntad permisiva, la voluntad activa, pero también, por ejemplo, cuando el alma está en consolación, cuando el alma está en desolación. ¿Sí me hago entender? Lo que estamos buscando nosotros es que la fe no sea una fe de suerte, una fe de voy a interpretar lo que a mí me gusta y es así, y así se dio. De hecho, no sé si ustedes conocen, pero ese es uno de los errores grandes, no solamente en el mundo evangélico, sino también en el mundo de la teología de la liberación. Ejemplo, el, el, el Evangelio de Juan, cuando se da la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando se da la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué es lo que nos ha de decir la teología de la liberación? Que la multiplicación de los panes y de los peces es un acto de amor que tuvo las personas que con la predicación de Jesús se movió los corazones y empezaron a compartir el pan. ¿Eso pasó, sí o no? Eso no pasó. Que yo digo, puede que haya sido que la gente le movió el corazón y dijo, de aquí en adelante voy a compartir. Sí, puede ser, pero ahí se dio un milagro. Ahí se dio un milagro. Hubo la multiplicación de los panes y los peces. Y sí, qué lindo de eso sacamos la interpretación y decimos que movió los corazones. Sí, qué chévere. Sí, pero hubo un milagro. Jesús caminó sobre el agua. No, es que fue una visión óptica que seguramente se dio. No, Jesús caminó sobre el agua. Entonces, en Lazos nosotros cuidamos mucho este tema de la libre interpretación. Nosotros no caemos en este juego de interpretar lo que se venga a conveniencia. Cuidado, y aquí sí quiero hacer una aclaratoria que es muy, muy importante. Escúchese, es muy importante. Mi querida familia, nosotros aquí en San Lorenzo estamos asumiendo y adentrándonos al carisma de Lazos. Y al adentrarnos al carisma de Lazos, nosotros, así no estemos con la camiseta de Lazos, así no estés con la medalla, pero te conocen como alguien de Lazos. Alguna vez yo hablaba con una persona que me decía que en una parroquia X tuvieron un problema con un sacerdote. Y los de Lazos tenían razón. Entonces dice que ellos hacen una carta anónima. Y la carta anónima empezaba, un abrazo en los corazones de Jesús y de María. Y te escribía todo. Querido padre. Entonces, claro, él molestaba, el que me contaba esto decía, por poco faltaba, ¿quién como Dios? Y padre, que Dios le bendiga, que la gracia del Señor esté con usted. Entonces, era chistoso porque hay cosas que a nosotros se nos van a notar. Mire, por ejemplo, bueno, aquí estamos creciendo, pero ha habido veces, yo me he quedado impresionado, como, miren, algo que era chistosísimo. Me fui a hacer montaña en Ecuador, fui con un grupo de misioneros. Pero como estamos puesto el equipo de montaña, usualmente no es que nos ponemos la medalla por afuera, ¿cierto? Está puesto tremendo equipo, no te vas a poner la medalla por fuera. Pero yo veo como en uno de los refugios, unos dos chicos se acercan y empiezan a sacar, sacaban las cosas de la maleta, sacaban, y sacan una virgencita y se empiezan a tomar una foto. No tenían nada, una virgencita y creo que estaban por ahí con una medalla. Y yo vi eso y dije, de ley son de Lazos. O sea, no sé, a mí se me vino a la mente y dije, y le grité, ¿quién como Dios? Y ellos, ay, como Dios, qué alegría, que nos quede mucho. Y nos acercamos. Y yo tenía la bandera de Lazos, entonces sacamos la bandera, nos tomamos la foto y pasó algo que fue chistosísimo. A mí me daba una pena con el chico, pero a mí me habían puesto en esa época subdirector de la provincia esos días. O sea, yo estaba recién estrenando. Era chistoso porque sacamos la bandera, nos tomamos la foto, pero los chicos eran nuevos en Lazos. O sea, estaban creo que en San Lorenzo o misioneros recién entrados. Todos los que habíamos ido a la montaña éramos ya misioneros viejos, o sea, ya estábamos ya algún tiempo en Lazos. Entonces ellos nos ven y vieron que ninguno estaba con medalla. Dicen, qué lindo, dice, pero ustedes hace cuánto conocen a Lazos. Entonces un misionero le iba a decir, hace 6 meses, le dijo el otro, qué lindo, qué alegría, dice que están en la comunidad recién nomás, qué chévere. Vean, perseveren, nos decían, caminen, y nosotros vean, es lo mejor de la vida. Vean si es que necesitan consejo, ayuda, vengan con nosotros. No sé qué. Y claro, como ellos estaban ahí, todos me regresaron a ver a mí. Pero yo les veía bien entusiasmados a los chicos. Yo les dije, vean chicos, Dios les pague. En verdad, de corazón Dios les pague, cuenten con eso. Si nosotros necesitamos algo, vamos a acudir donde ustedes. No, vean, qué gracias. ¿Cómo se llaman? Que no, yo Juanito. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en fin de cuentas, nos tomamos la foto. Pasa que nosotros llegamos al congreso, que era un congreso de toda la provincia, y yo tuve que predicar. Entonces, cuando yo me paro a predicar, le veo que ahí estaban los chicos, todo, y ellos, o sea, eran rojos, chuta, estaban pero mal los pobres.
Entonces después ellos se me acercan y me piden perdón, vea Juanito, discúlpeme, dice nosotros la verdad no le conocíamos, que no sé qué, pero vea, disculpe. Pero a mí se me hizo muy bonito porque decía, qué chévere, cómo te unen los lazos. O sea, ellos no sabían quiénes éramos. Y nosotros no sabíamos quiénes eran ellos, pero ya te une algo. Entonces, por eso les digo, aquí seamos muy prudentes en el tema de la libre interpretación. Por eso hay algo que les quiero decir, incluso como misionero de lazos de algún tiempo. Cuidado con las revelaciones que leemos en lazos. Ojo en lazos. Yo les invito a que las revelaciones privadas que ustedes están leyendo las suman como lecturas piadosas. No como palabra de Dios, ni como palabra del Señor, sino como lecturas piadosas. ¿Por qué? Es algo que te puede servir, sí. Es algo que puede aumentar tu fe, sí. Pero tenlo como una lectura piadosa. Lo que te invito a que lo ames, lo leas, lo releas, es el Santo Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles, el Antiguo Testamento. Hagámoslo una, otra y otra y otra vez. Lo otro nos va a encender el corazón. Es bonito. Te puede llevar a pensar mucho. Por ejemplo, yo he visto que muchos misioneros, y me preguntaban alguna vez, ¿se puede ver esta serie de Chosen? Yo la verdad no, soy medio maleta para ver eso. Yo escuchaba que varios misioneros me decían, sí, es bueno, sigan viendo. Pero si es que hay algo por ahí ambiguo, no van a decir, es que en la serie dijo y porque es en la serie es así. ¿Me hago entender? Cuidado, tenemos que tener mucha prudencia. Entonces, mi querida familia, pilas con la libre interpretación. Y lo que les iba a decir y pedir, si es que hay algo que nosotros no sabemos, ¿qué se dice ahí? No sé, ya te averiguo. Porque nosotros estaríamos pudiendo caer en un error delicado el decir, es que es así, cuando no sabemos. ¿Quién como Dios? Escuchen, las sagradas escrituras deben ser interpretadas con el mismo escrito que fueron escritas, con el mismo espíritu que fueron escritas. Recuerden ustedes, mi querida familia, que yo les había dicho en cambio en apologética que tenemos un argumento con el cual nosotros a nuestros queridos hermanos testigos de Jehová, evangélicos, lo que sea, les dejamos sin piso. ¿Qué era? ¿Quién redactó el Nuevo Testamento? ¿Quién redactó el Nuevo Testamento? ¿Quién escribió tu Biblia? ¿Quién hizo el compendio? La Iglesia Católica. Acudamos a la raíz. Tenemos el magisterio, acudamos al magisterio. ¿Quién la recopiló? ¿Quién la recopiló? Y el Nuevo Testamento, ¿quién la escribió también? Porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son miembros de la iglesia. Entonces, en esos evangelistas, los que escribieron el Santo Evangelio, no los otros evangelistas. ¿Quién como Dios? Y finalmente, Lazos de Amor Mariano es fiel al magisterio. Fiel al magisterio es la exhortación que les he venido diciendo. Conclusiones. ¿A quién le corresponde la interpretación oral y escrita de la Biblia? Al magisterio de la Iglesia Católica. ¿El magisterio está por encima de la palabra de Dios, sí o no? ¿Sí o no? No, muy bien. Y creo que aquí se cumple el que va a vosotros, escucha, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Eso es importante. Dale, Roy. Una pregunta, Juanito. Si nosotros tenemos al magisterio que interpreta las escrituras, y eso lo saben, por ejemplo, los que hacen las Biblias, ¿por qué a veces en los comentarios de las Biblias para un mismo pasaje hay explicaciones diferentes? Para darte un ejemplo, una vez en una reunión con los neocatecúmenos que hablaban de este pasaje donde Jesús dice, es más fácil para que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo, ¿no? En algunas Biblias explican que ese ojo de la aguja era una puerta que existía en Jerusalén, que era muy chiquita, ¿no? Y un Y que camello el no otro es podía, metafórico. ¿ya? Pero, por ejemplo, tú vas a la Biblia latinoamericana, creo que es, esa que usamos nosotros en Sudamérica, y ahí dicen, algunas personas dicen que es el ojo de la aguja, pero no es esto, sino es bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué hay esas explicaciones diferentes si el magisterio es el que debe decir lo que debemos pensar sobre esos pasajes? La respuesta más allá de la cita bíblica es, he ahí la importancia de tener una buena Biblia. Y esa es la conclusión de ese fragmento. He ahí la importancia de tener una buena Biblia, porque hay Biblias católicas que, por ejemplo, buscan que la persona entienda, pero hay cosas que nosotros no vamos a entender. O sea, hay textos bíblicos que no vamos a entender. Es así de simple. Hay cosas que no me da. O sea, no me da mi cabeza para entender. Entonces,
con mucho cariño y todo, pero por ejemplo la latinoamericana no es una Biblia con una muy buena interpretación, pero es la que más se vende. He aquí por qué nosotros recomendamos mucho la Biblia de Jerusalén, que yo ya hice una advertencia, ¿recuerdan? ¿Qué les había dicho de la Biblia de Jerusalén? Que encontramos por ahí una palabrita con este tema del lenguaje inclusivo, que no se ha topado el fondo, pero por ahí ya nos chilló la oreja. El otro es la Biblia de Navarra. Entonces, he aquí por qué es que debemos tratar de acudir a eso. Ahora, ¿qué es lo que también sucede? Muchas veces en las explicaciones de la Biblia son referenciales. Porque eso es que yo les quisiera invitar. ¿Cuáles tenemos chat para en San Lorenzo? Sí tenemos chat, ¿no es cierto? Yo les quisiera invitar, y tengo aquí Biblia Clerus. En el Biblia Clerus, donde les mandé ahorita el nombre en el chat de San Lorenzo, ustedes van a encontrar ahí lo que ha dicho, las explicaciones que dan del texto bíblico. Eso es muy bonito, porque miren, por ejemplo, les cuento algo rapidito. Nosotros con el Robbie hoy nos propusimos hacer algo. Vamos en la noche, a 9:30, no sé si es que desde hoy o mañana, pero vamos a empezar a hacer la consagración a San José. Y yo le decía al Robbie, hagámosla, hermano, tenemos 33 días para hacerla, pero le decía al Robbie, hagámosle, pero con la historia de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? ¿Cómo ellos vivían? ¿Cómo vivía José? Y nosotros como varones, yo le decía, vivamos esto, o sea, es distinto. De hecho, yo había grabado esa consagración a San José y le había dicho al Robbie, a mí me sirvió mucho cuando incluso la di, porque no es lo mismo solamente lo que se decía. Qué chévere lo que uno lee ahí, que cuando te adentras a la historia judía. ¿Por qué meterse a la historia judía? Porque Jesús y José eran judíos. Obvio. ¿Sí? Entonces, aquí también pasa algo parecido. Muchos que en la Biblia Clerus, Catena Aurea, van a poner muchos te van a dar el contexto. Algunos otros no te van a dar el contexto, sino la interpretación. Y si te das cuenta, muchos te pueden decir algo distinto, pero en la misma línea. Así que esto es importante. Ya les mandé los dos nombres que yo personalmente me suelo apoyar bastante en eso. Entonces, tenemos una tareita que es el leer el capítulo del 1 al 8 del libro segundo de la imitación de Cristo. Aquí les quiero pedir algo. Yo sé, entiendo y comprendo que ahorita como estamos a full, si les mando los deberes de todo lo que tenemos que hacer, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, sigan leyendo la imitación de Cristo dentro de estos deberes. ¿Sí? ¿Quién como Dios? Benito, del capítulo 2, El capítulo del 2, libro 2, perdón. el libro 2 del capítulo del 1 al 8. Ok. Pero en eso igual les seguiría diciendo, sigan leyendo, desen gusto, lean, 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 lean. Listo. Entonces, hemos acabado las bases, pasamos ahorita a los pilares. Esto es bastante importante, mi querida familia. Esto en verdad para nosotros va a sostener la comunidad. Yo alguna vez me preguntaba, decía, ¿será que algunas me van a preguntar cuáles son los pilares? ¿Me van a preguntar cuáles son las bases? Preguntan y muchísimo. Ustedes no tienen idea cuánto. Entonces, a ver, rapidito. Si les pregunto cuáles son las bases, ¿qué me deberían decir ustedes? Primero es la Sagrada Escritura. Miren que esto ya vieron. Segundo, la tradición. Y tercero es el magisterio. Ahora vamos a ver los pilares. Vean las diferencias, eso es importante, ¿ya? Los pilares, que después en la prueba les de tomar eso. Primero es la Santa Eucaristía. Segundo, perdón, es la Virgen María. Y tenemos también la obediencia al Santo Padre. Vamos ahora a ver la Santa Eucaristía. ¿Quién como Dios? El misionero de lazos de amor mariano debe tener muy claro un punto. Y es que para nosotros es pilar, pero no... Miren, lo que les estoy diciendo ahorita, los bases y pilares, no solamente es, qué chévere, sí, ha sido la base, ha sido el pilar, sí, qué chévere. No, no, no. Es para que lo vivamos. Es lo que la base del misionero y es el pilar del misionero. Esto es clave e importante. Entonces, ahorita tenemos un pilar
que literalmente nos sostiene. ¿Qué es lo que hacen los pilares aquí? Por ejemplo, a ver, el pilar que está acá, si es que no habría este pilar, ¿qué va a pasar? Se nos va a caer. Se va a caer esto. No tiene sentido. Entonces, primero, punto 1. Dentro de los pilares del movimiento tenemos el amor a la Eucaristía. Punto 1. Creemos en la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Si a nosotros misioneros de Lazos nos preguntan un día, oigan, ¿ustedes creen que Jesús está en la Eucaristía, sí o no? ¿Qué le dirían ustedes? No. Es Jesús Eucaristía. Él es el que está ahí. Que ahorita, claro, estoy ganando fino, ¿no? Pero también pueden decir que sí. Pero la cosa es de que nosotros sepamos que quien está ahí es Jesús de Eucaristía. Por eso nosotros tenemos que vivir las vigilias de adoración. Por eso en Lazos de Amor Mariano, y les invitamos el día de mañana, va a ser Dios mediante aquí a las 7 hasta las 10, les invitamos a una vigilia de reparación. Traigan cadenas que nos vamos a flagelar, vamos a reparar. Tenemos que vivir, esto es solo broma nomás, ojo, verán, es broma, por si acaso. ¿No? Tenemos que vivir el amor a la Santa Eucaristía. Pero nosotros creemos en la presencia real de Cristo. Y aquí, por ejemplo, en la Santa Eucaristía. Y aquí me van a preguntar, usualmente en Lazos, después más adelante preguntarán, y nosotros escuchamos música protestante, y yo les diría, respóndanse ustedes. Cuando yo les digo, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, estás aquí. ¿Es contradictorio o no? 100% contradictorio, porque yo sí lo puedo ver. Si es que no lo veo, es porque mis sentidos me engañan, pero sí lo puedo ver. Mis ojos sí te pueden ver. No sé si ustedes habían escuchado que dicen, se especula que Jesús Adrián Romero probablemente esté ingresando en un proceso de conversión al catolicismo. Sería bellísimo eso, o sea, sería lindo. Y ahí sí vamos a cantar, aunque mis ojos sí te puedan ver. No, ahí sí toca hacer no, justo antes de venir, unos misioneros me hicieron una despedida, unos muy amigos míos, y nos poníamos a conversar y decíamos, ¿y será que ahí vale escuchar sus canciones? Lazos no ha dicho nada de eso. Entre nosotros decíamos, depende si le invita a Felipe Gómez, no mentira, no. O sea, nosotros decíamos, no sé, o sea, chuta, capaz que toca hacerle una revisión doctrinal. Pero en cambio tienes el otro pero de que las canciones de él son bonitas y todo, pero son súper sentimentales. No sé, ojalá, bueno, oremos por él, ojalá se convierta. Sería buenazo, se imaginan a nuestros hermanos evangélicos, chuta. Ellos han de rezar para que no se desconviertan, en cambio. ¿Quién como Dios? Juan 6:55. Juan 6:55. Mateo 26:26. Primera de Corintios 11:29. Mateo 26:26 y Primera de Corintios 11:29. A ver, ¿quién tiene Juan 6:55? A ver, dele, mi Jenny. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que están en la pantalla, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. En Juan 6, ustedes van a escuchar un discurso o una plegaria eucarística. Para esas personas en aquella época, lo que les iba a decir ahí Jesús no era una plegaria eucarística, no era el discurso eucarístico, era una atrocidad. Porque Jesús le estaba diciendo, imagínense que yo llego y les digo, oigan, ustedes comerán y beberán de mi sangre, comerán mi cuerpo. Uno diría, Virgen Santa, es que eso no tiene lógica, pero para Jesús sí. Por eso es que nosotros el discurso de Juan 6, léanlo, reléanlo, volvámoslo a vivir una y otra vez. Porque Él está diciendo, esta carne que ustedes ven, la van a comer. La sangre la van a beber. Santa Eucaristía. Está allí. Está allí. Siguiente cita bíblica, Mateo 26:26. ¿Quién la tiene? Yo. A ver, Mientras, ayúdame con la lectura, ¿ya? mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen y coman porque este es mi cuerpo. Y esas son las palabras que se repiten en la Santa Eucaristía. De hecho, yo les quiero invitar
Jueves Santo. Jueves Santo estén muy pendientes de la plegaria eucarística, porque el sacerdote dice ese día, la liturgia manda que ese día se diga algo distinto. Ese día el sacerdote dice, y un día como hoy, Jesús tomando con sus manos el pan, dijo, pero agrega el, y un día como hoy. Usualmente los sacerdotes no lo suelen decir, porque se olvidan. Porque puede ser un día más. Pero ese día, jueves, antes de que le encierren a Jesús en el sagrario, se dice, y un día como hoy. Esta es mi carne. Esto es importantísimo que comprendamos nosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y eso aquello no lo dice el sacerdote en la Santa Misa? ¿Lo dice o no? Evidentemente que sí. Entonces, para nosotros esto es una certeza y una convicción en nuestras vidas. Primera de Corintios 11:29. ¿Quién tiene por ahí? Primera de Corintios 11:29. Ya, muy bien. Como Dios. Pues quien Nadie como come, Dios. A ver, ya, ayúdeme leyendo, Tatiana, ya. pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Palabra del Señor. Esa sería palabra de Dios, A ¿ya? Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos, les pregunto a ustedes, ¿alguien se condenaría por comer un símbolo? Porque claro, muchos nos llegarían a decir a nosotros, es que la Santa Eucaristía es un símbolo, no es el cuerpo y sangre de Cristo. Mi pregunta es, ¿alguien se condenaría por comer y beber indignamente un símbolo? Un símbolo. No, no tiene lógica, no tiene razón. Por eso es que me condeno porque estoy comiendo y bebiendo indignamente el cuerpo de Cristo. Eso es importante que se entienda y eso lo tenemos que predicar. Cuando la gente dice, por ejemplo, no, es que solamente o sea, comulgo nomás, no me confieso. No, no, no. Querido hermano, si tú quieres, hazlo. Tú eres libre de hacerlo. Pero entiende que si es que no estás y no estoy y no estamos preparados, estás comiendo tu propia condenación, porque no es un símbolo. No es un símbolo. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces les pregunto, ¿en lazos creemos en la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía? Sí, Él es la Santa Eucaristía. Él está allí. Muy bien, pero es muy bonito comprender que esto no sale de que Jesús vino y dijo, no. Existe una prefiguración en el Antiguo Testamento. Bueno, de hecho existen varias prefiguraciones, pero que es importante que nosotros comprendamos cuáles son. Juan 1:29. Juan 1:29, ¿ya tiene por ahí? Muy bien, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, palabra del Señor. El resto, palabra de Dios. Los salmos, hacemos el salmo. Ya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo Éxodo 12 del 5 al 10? Éxodo 12 del 5 al 10. Y por las mismas, ayúdenme leyendo Hebreos 9, 28. A ver, voy diciendo y ahí me van, me vamos, ya. Éxodo 12 del 5 al 10. Hebreos 9, 28. Juan 6, 55. Mateo 26, 26. Bueno, ese ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, ¿ya? Mateo ya no le busquen. Juan 6, tampoco le busquen, ese ya le vimos. Hebreos 9, 28. A ver, ya está, Éxodo 12 del 5 al 10. ¿Lo leo? Ya le van a leer desde acá. Roby, pásate el micrófono para que escuchen también allá, ¿ya? Serán res sin defecto, macho de un año. Las cogerán entre los cordeles de los cabríos, la guardarán hasta el día 14 de este mes.
Y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán a dos postes y la parte superior de la puerta de las casas donde la coman. Esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con acimos y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobran algo, al amanecer lo quemarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, Hebreos 9:28, ¿alguien tiene? Hebreos 9:28. Ya, ayúdame leyendo, hermano, ahí te vi la manita. Hebreos 9:28. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como pueden ver ahorita primero en Éxodo, el Cordero Pascual se sacrificaba y se comía. Es una prefiguración cuando después en Juan van a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Lo que está en el Antiguo Testamento se vuelve real en el Nuevo Testamento. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Segundo, se dio en sacrificio. En Hebreos se da en sacrificio y es precioso porque en Juan 6:55, que ya lo leímos, y Mateo 26:26, se lo vuelve a dar en sacrificio. Por eso es que la Santa Misa es tan importante, porque se está la palabra es, no es reviviendo. Se me fue el nombre, pero tiene un nombre particular. Pero está volviendo a vivir el misterio del sacrificio. Porque Jesús está vivo. He aquí cuando entendemos que un San Ignacio de Loyola nos terminará diciendo que es importante que nosotros comprendamos y entendamos que por la gracia somos copartícipes de aquella vivencia. Por eso un requisito para estar en la Santa Misa es estar en gracia de Dios. ¿Quién como Dios? Muy bien. Hemos visto que creemos en la presencia de Jesús vivo en la Santa Eucaristía, que es una prefiguración del Antiguo Testamento y que cómo se generó la institución de la Santa Eucaristía. ¿Cuándo se genera la Santa Eucaristía? Según el numeral 1337 del Catecismo de la Iglesia Católica, es en la última cena, el Jueves Santo. De hecho, aquí les quiero contar una experiencia. 1337. No sé, Robbie, cuando tú fuiste a Tierra Santa, y Liz, Germancho, Ginita, que creo que también hay por ahí, o si es que alguien más ha ido para Tierra Santa, Jess fue, Jenny, no sé si se les viene a la mente que en el mismo cuarto, dice la tradición, que en el mismo cuarto donde fue el Pentecostés, fue ahí también la última cena. Lo que nos explican es eso. En ese cuarto fue el Pentecostés y fue la última cena. ¿Qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Que cuando tú llegas allá, es un griterío del jue madre. O sea, como hay iglesias pentecostales, ahí toda la gente está que grita, y ahí la gente, y vemos gente que se pone a estar bailando, y evangélicos que están ahí. De hecho, yo no sé cómo cuando nosotros fuimos, nos hicimos en un ladito y pudimos rezar todo. Fue bonito, nos sacamos las fotos y nos fuimos. Y la gente reconoce este lugar como el Pentecostés. Precioso y todo. Dos cuestiones mías. No había ahí un solo altar. ¿Por qué? Porque estaba administrado por varias iglesias. Entonces era prohibido poner un altar ahí. Y es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Es que ahí todo el mundo va por el Pentecostés y nadie por la institución de la Eucaristía. Pero el Pentecostés y la institución de la Eucaristía tienen un vínculo en común. Dice que la iglesia toma fuerza y sale, se funda la iglesia también en el Pentecostés, que se toma la fuerza y van los discípulos y predican, etc. Tiene mucha lógica con la institución de la Santa Eucaristía. Porque ahí Jesús se está dando, después de la de mandar el Espíritu Santo. No sé si me hago entender esa analogía, es una analogía mía que yo estoy haciendo, o sea, no es magisterio de la iglesia, es magisterio mío, pero no, mentira, no es ningún magisterio, pero es algo que a mí se me viene mucho, o sea, tiene un vínculo muy bonito que se da ahí, pero penoso
porque es un lugar en donde, miren, Dios Santo, ahí se instituyó la Santa Eucaristía. Y lo curioso es que ahí no hay un solo altar. No hay, creo que había un cuadro, pero era un cuadro de una gruta, o sea, no había nada más. Es un cuadro abierto, o sea, es literalmente. Eso apena muchísimo. Duele mucho porque, o sea, yo digo, ahí debería ser un lugar precioso de un altar lindísimo donde podamos nosotros adorar a Jesús. Vivir el Pentecostés también, pero saber que ahí también se instituyó la Santa Eucaristía. Jueves Santo, institución de la Santa Eucaristía. Más adelante, Lucas 22, 19. Haced esto en memoria mía. Acuérdense, ¿a quién les dice haced esto en memoria mía? ¿Nos dice eso a nosotros, Jesús? ¿A quién nos está diciendo? A los apóstoles. Apóstoles, sacerdotes, discípulos, laicos. Importante que se entienda eso. Haced esto en memoria mía. Nosotros vivimos esa hazaña del Señor, pero el hacer esto en memoria mía le está diciendo a los sacerdotes. En Lucas 22, 19. Los primeros cristianos, la escuela patrística incluso, relatan cómo se vivía la Santa Eucaristía, cómo caminaban en la Santa Eucaristía. He ahí donde nace uno de los signos más preciosos, que es el ictus. Es el ictus, vayan, busquen la historia del ictus, es preciosísimo. No tenemos aquí un pizarrón para dibujarles, pero es lindo la vivencia del ictus. No van a ver el ictus de la empresa de Freddy Osa, ese es ictus empresarial. Vean el ictus, la historia del ictus es muy bonita, eso en verdad que les va a encender mucho. Ictus, I-C-T-U-S, ictus. Esto les quiero leer, que a nosotros nos va a dar mucha luz. Nos va a dar muchísima, muchísima luz. No lo encuentro, tenía separado acá y no encuentro. Aquí está. ¿Quién come Dios? Bueno. Hay que distinguir, sin embargo, sutilmente entre las tres cosas distintas que hay en este sacramento, el sacramento de la Santa Eucaristía. La forma visible es la verdad del cuerpo y la vida espiritual. La forma es la del pan y el vino, la verdad la de la carne y la sangre. ¿Me hago entender? La forma, lo que nosotros vemos es la sangre, vemos el pan y el vino. Pero, ¿qué es en realidad? La verdad es la carne y la sangre. La virtud de la unidad y la caridad. El primero es un signo y no realidad. Lo segundo es signo y realidad. Lo tercero es realidad y no signo. Lo primero es signo entre ambas realidades. Ya les explico la mezcolanza. Lo segundo es signo y lo tercero es la realidad de lo primero. Lo tercero es la realidad entre ambos signos. ¿Entendieron o no? Nuestros sentidos nos engañan. Nosotros veremos pan y vino. No es pan y vino, es sangre y carne. Pero eso genera una unidad del símbolo que veríamos así, del pan y vino, con lo que en realidad es cuerpo y sangre. Básicamente es eso para que se entienda. Por eso dice, termina, lo tercero, que es la unión, es la realidad entre ambos signos. La verdad con lo que se puede ver. ¿En como Dios? En lazos de amor mariano adoramos con frecuencia al Santísimo Sacramento del altar.
Yo he escuchado varias veces que Rodri ha puesto incluso hasta directores de localidades porque los ve muy devotos de la Santa Eucaristía. Puede que no sepan hablar, no sepan predicar, no sepan decir absolutamente nada, pero son devotos de la Santa Eucaristía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el misionero no crece en los apostolados. ¿Toca hacer apostolado? Sí, mucho apostolado. Pero créanme que el misionero no crece ahí. Crece a los pies de Jesús de Eucaristía preguntándole, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Y a lo mejor ahí el Señor te dirá, quiero que te dones más a la comunidad. Pero eso es importante, estar a los pies de Jesús. Miren, mi familia, nosotros podemos ser unos leones para predicar, unos leones. Nosotros, escuches esto muy bien, podemos hacer muchas cosas de Dios. Podemos querer dictar consagración, podemos querer dar retiros, podemos querer hacer muchas cosas de Dios, pero puede que no le estemos viviendo a Dios. Y somos nada más y nada menos que unos buenos trabajadores de Dios. Cuidadito, cuidadito ahí por la soberbia. Cuidadito, cuidadito por la falta de humildad. Puede que nosotros literalmente estemos, sírvele a Dios y haga cosas de Dios, pero ¿le tengo verdaderamente a Dios? Eso es importante y eso es en la Santa Eucaristía. Hoy por hoy la iglesia necesita lugares eucarísticos. En verdad, nosotros necesitamos lugares eucarísticos. Miren lo que dijo el Papa Juan Pablo II. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos de este mundo. No cese nunca nuestra adoración. Nosotros tenemos que vivir siempre a la Santa Eucaristía. He aquí donde nosotros les pedimos que como mínimo, 1 hora a la semana de adoración al Santísimo. Eso es poco. Eso es poquísimo. Miren, nosotros ante Jesús de Eucaristía, y ahí alguien me comentaba recién, me decían, Juanito, a mí lo primero que me dijeron de Lazos es que Lazos es una comunidad que exige mucho. Sí y no. Hoy exigir es decir la verdad. Esa es la exigencia. Como cristianos tenemos sí el deber, pero sobre todo tenemos el don de estar con Jesús de Eucaristía. Es el don de estar con Jesús de Eucaristía, es de estar con Él, vivir con Él. Entonces, nosotros oremos, pidamos al Señor. Yo le contaba recién, fuimos a pegarnos un cafecito, estábamos Robbie, Jenita, Jenny y yo. Y yo les contaba sobre lo que hacía la adoración eucarística, les contaba que hay un testimonio de una diócesis en Estados Unidos. Es una diócesis que estaba hecho pedazos. Sinceramente, una diócesis que estaba por los suelos, ya no tenía sentido, o sea, estaban bastante mal. ¿Qué pasó ahí? Le ponen a un sacerdote de obispo jovencito, que era de otro lugar. El hombre no sabía qué hacer, era una diócesis que incluso económicamente no tenía ni siquiera dinero. ¿Qué llegó él? Les trajo a unas hermanitas que le adoran a Jesús de Eucaristía. Y abrió una adoración, una capilla de adoración perpetua, 24/7. Y ellas empezaban a adorarle, y él empezó a coger sacerdotes, tú también ayúdame, de tal horario a tal horario, ahora tú también. Pero faltaba padre, monseñor, necesitamos gente, necesitamos predicación, necesitamos apostolado. Sí, pero bueno, se mantiene. Seguimos adorándole a Jesús. Y los laicos empezaron a inscribir. El seminario estaba cerrado, salió una vocación, 2 vocaciones, 3 vocaciones. Es de los seminarios con más vocaciones que hay en la diócesis, en Estados Unidos. Son iglesias activas, sacerdotes de azotana, por decir así, o sacerdotes buenos, rectos, viviendo una fe real. Es un fruto de la adoración. Miren, aquí hay algo que es muy sabio. Lazos mañana se puede destruir. Y si se destruye es porque Dios lo ha querido. Si esa diócesis se levantó es porque Dios ha querido. No queda mejor cosa que irnos de rodillas a Jesús de Eucaristía. En verdad, no queda mejor cosa, no queda mejor satisfacción, es lo más grande que podemos hacer. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Miren, el que les está hablando acá adelante, literalmente yo soy un misionero que le ha tratado de seguirle a Dios, pero yo soy un ignorante. Yo muchísimas cosas no sé. No tendré la habilidad ni el don de predicación, no tendré la habilidad ni el don de la literatura, de cantar, de lenguas, de lo que ustedes quieran. Literalmente somos, una miseria. Pero Dios es el que nos tiene aquí. Con todo el cariño del mundo, en Melbourne, Dani, aquí Robbie,
Pero ellos no son teólogos. Ellos no son doctores de la ley. O sea, son personas que Dios les ha puesto. Y aquí uno ve la gracia sobrenatural incluso en esto. Paréntesis en esto. Se dan cuenta que San Lorenzo, de hecho, no solamente vas a la clase, sino que también empiezas a topar temas ya de fondo de la estructura de la comunidad. No sé si se están dando cuenta. Yo lo que les pido es de que también estén ojo seco a esto. Sí se entiende que es ojo seco, ¿no es cierto? No. Ojo seco, hay pilas, pilosos. Ojo seco. Que se les quede seco el ojo. Estén muy pendientes, estén pilosos en esto, porque la clase es lo que estamos dando ahorita, pero se ocupa y trata de que le metemos para las. Sí me hago entender, esto es más o menos como el fútbol, cuando hay Messi iba caminando y no hacía nada y coge la pelota, pues llevando el balón, algo así. Estamos ocupando un tema, pero nos movemos y tratamos de meternos al carisma de la. Cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta lo que es lindo? Porque el Señor por medio de esto viene a hablarnos a nosotros, a topar el corazón y a decirnos, vean, yo estoy en la Santa Eucaristía, pero yo soy el que también va a dirigir la comunidad. Por eso necesitamos misioneros eucarísticos. En Lazos de Amor Mariano hacemos mucha adoración a la Santa Eucaristía. No solamente la vigilia mensual. Hagan adoración, vayan al Santísimo, quédense con Jesús, ámenla a Jesús. ¿Quién como Dios? De hecho, tan importante es en Lazos, que en Lazos tenemos una misión que se llama adoración. Adoración y liturgia, de hecho, sería el nombre técnico porque también se encargan de la liturgia allá en las localidades, pero el nombre es adoración. Un tiempo yo estuve no encargado de esa misión porque ya no había esa misión en mi localidad, pero como adoración, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Las vigilias mensuales. Pero era bien bonito porque, por ejemplo, vigilias mensuales, organizamos procesiones con Jesús de Eucaristía. Teníamos un grupo un equipo para que vaya a adorar en los retiros de intercesión. Teníamos un equipo de personas que constantemente estén rezando por los misioneros. Era chistoso porque yo me había enterado, imagínense, ya mi localidad es un poquito grande, son más o menos unos 160, y al equipo de adoración les dividen. O sea, digamos, estamos aquí 8 personas, los 8 somos de la misión. Entonces el encargado de misión nos divide y dice, bueno, tú vas a orar 10, cada uno va a orar por 10 misioneros en concreto. Ya. Cada uno va a rezar por sus 10 misioneros. Y es chistoso porque a todos los misioneros de esa misión les salió, pero así, como que cojan papelitos. Le salió a los misioneros con los que más les costaba tratar. O sea, yo digo, esto es algo de locos, es algo de Dios, o sea, es Jesús. Pero te das cuenta, no solamente estás haciendo intercesión, sino que el Señor te está diciendo, pero era todos. O sea, era chistoso porque una misionera me decía, ve Juanito, me tocó rezar. Por la misionera que es ex enamorada de mi enamorado que hoy está en la. Así. O sea, era impresionante. Ve, a mí me tocó rezar por el misionero que a mí alguna vez me conoció y me faltó la caridad. Curiosamente, todos rezaban por mí. No mentira. ¿Quién como Dios? Miren, ¿qué es lo que me voy? ¿Se dan cuenta lo que hace Jesús en la Santa Eucaristía? Es impresionante. Entonces, tenemos la adoración, pero a más de la adoración, el misionero de Lazos participa a medida de lo posible diariamente a la Santa Eucaristía. Además, tiene una confesión frecuente. Aquí es importante que nosotros hagamos énfasis en qué es aquello que nos pide el Código de Derecho Canónico para poderle recibir a Jesús de Eucaristía. 3 condiciones. Voy a leerles. ¿Han escuchado ustedes el Código de Derecho Canónico? ¿Qué es el Código de Derecho Canónico? El código es el libro que rige la ley interna de la Iglesia Católica, de nosotros los católicos. Ahí está, los derechos y también las obligaciones y también las sanciones que nosotros tenemos. Ya. Usualmente cuando uno estudia leyes, los códigos tienen artículos, ¿no es cierto? Tiene el artículo primero, el artículo segundo, etc. Alguna vez a mí me pasó cuando yo soy abogado, entonces estábamos en clases y me tocaba leer un artículo y me confundí y dije versículo. Entonces era chistoso porque, y me tupí, o sea, decía, el versículo 60 y pico de la Constitución de la República, y todos, guau, guau, guau. Yo digo, pero el versículo, y guau, se me reían. Y claro, hay que dar en cuenta que
que estaba evangelizándoles a mis compañeros. Listo, entonces, el Código de Derecho Canónico no tiene artículos, sino se lo denomina el canon o los cánones, que es el símil al artículo. Entonces, voy a decirles los cánones para que ustedes pues ahí los puedan anotar. Canon 913 y 914 o 914, como ustedes quieran ver. Ustedes pueden abreviar CDC como Código de Derecho Canónico. Catecismo de la Iglesia Católica lo pueden abreviar como CIC o CEC. Ya es un poquito porque a veces van a encontrar documentos que dice CEC, no van a saber qué es. Puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica o también CIC. Por ejemplo, el Dei Verbum que acabamos de leer es DV. Concilio Vaticano II es C, V y el 2 en número romano. Un poco les explico esto porque cuando ya leyendo ustedes van a encontrar no que dice Concilio Vaticano II, sino CV2. Y a veces uno dice, ¿y esto qué es? Entonces, un poquito para que vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero que dice en el canon 903 y 914? Tener conciencia de la presencia viva y real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, que nos lleva a recibirle con fe y devoción. Primer punto. Segundo punto, canon 915, 916 y 1 Corintios 11:29. Estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. Nosotros sabemos que el estar en gracia de Dios implica una confesión. Vamos a hablar también más adelante de la confesión. ¿Qué también nos dice? Canon 919, numeral 1. No haber consumido ningún alimento excepto agua o medicina al menos 1 hora antes de la Sagrada Comunión. ¿Sabían ustedes que antes la iglesia pedía que no se comulgue, que no se coma todo el día antes de recibir la Santa Comunión? Es que tiene lógica. No digo que hagan eso, pero tiene lógica al saber a quién es a que lo vamos a recibir. Había una santa, no recuerdo el nombre, que vivía Eso la misa era a las 6 de la mañana, ¿no? Había una santa que vivía en ayuno todo, o sea, no comía, solamente se alimentaba de Jesús de Eucaristía. Y a ella le preguntan alguna vez, como que, pero, o sea, no tienes hambre o algo así, ¿no? Y ella le dice, me estoy comiendo todos los días un cordero diario. Entiendan lo que les estoy diciendo, o sea, tenía la conciencia muy clara de. Eso es importante. Uno se hace un medio ayunito y ya está, pero pucha, queriendo comerse la vaca. ¿Quién como Dios? Primera de Corintios 11:29, cánones 9:15 y 9:16. Estar en gracia de Dios. CDC, ajá. Código de Derecho Canónico. Así es en español, en inglés ahí sí no tengo la menor idea, para serles sinceros, francos y honestos. Pero en lazos nosotros hemos acogido, y aquí voy a ir despacio, algunas consideraciones para nosotros como misioneros. Primero, los misioneros a medida de nuestras posibilidades debemos procurar llegar unos minutos antes de que comience la Santa Eucaristía para orar y prepararnos debidamente a vivir intensamente el gran misterio. Cuidado con lo que les voy a decir, o sea, debemos procurar, no significa que si es que no llego a la misa antes de, no puedo comulgar, estoy en pecado mortal, ¿sí me hago entender? A ver, alguien alzó ahí la manito ahí para que, Nati. Juanito, ¿quién como Dios? Una pregunta rápida. El ayuno eucarístico del que hablas, a mí no me queda claro, ¿es 1 hora antes de que uno comulgue o de que la Eucaristía comience? ¿Me explico la pregunta? Lo que nos dice, bueno, aquí obviamente igual ya depende de cada uno, ¿no? Pero usualmente esto es para emergencias.
Porque claro, nosotros sabemos, yo recomiendo que sea yo Juan Naranjo recomiendo 1 hora antes de la Santa Eucaristía, pero el Código de Derecho Canónico dice antes de la Sagrada Comunión, no de la Santa Misa. Entonces ahí más o menos tienen que estar calculando en caso de que por ahí ya se les pase las horas. Pero yo recomiendo pues que sea un poquito antes. Pero también, ojo, excepto agua o medicina. Eso es claro. Ahora, los misioneros a medida de lo posible procuramos ir unos minutos antes para prepararnos y poder vivir. ¿Sí? Segundo, Canon 920. Todo fiel después de la primera comunión está obligado a comulgar por lo menos una vez al año durante el tiempo pascual. Canon 917. No se debe comulgar más de 2 veces al día. 9:17. Y continúa. Si en un mismo día se ha recibido la Sagrada Comunión, para poder volver a comulgar se debe escuchar la misa completa a no ser que se encuentre en peligro de muerte. Miren qué lindo cómo nuestra amada, la Iglesia Católica es madre y maestra. Eso les estoy diciendo yo. Madre y maestra y cómo nos cuida. Germancho. Juanito, ¿por qué no se puede comulgar más de 2 veces? Lo sabía, siempre digamos que lo he sabido, pero pues ahora me genera esa inquietud. ¿Por qué no más de 2 veces? Porque justamente es algo muy sagrado y muy solemne. Se podría correr el peligro de humanizar algo que es muy sobrenatural y quitarle como que lo sagrado, lo solemne. Usualmente nos pasa que humanamente cuando nosotros hacemos algo, por más grandioso que sea, pero lo hacemos ya repetidamente, pierde valor. Es humano. Entonces lo que hace ahorita la iglesia es, primero, es Jesús es Dios. Entonces no vas a estar como que, me acerco ya. No, necesita una preparación, necesita un encuentro con Dios. Es algo como que muy, muy profundo. Para que vaya, comulgo me voy, vaya, comulgo me voy. Por eso lo que dice la iglesia son 2 veces y la segunda también tiene una condición. Acá está el micrófono. Que nunca lo había visto, nunca quedé así como, wow. Que cuando fuimos al lago de Galilea, al mar de Galilea, al mar de Galilea. Es un mar que es lago. Sí, un mar lago. Estaba el padre con el acólito y en ese momento no todos, ellos creo que pusieron la Eucaristía, contaron por los 95 personas que éramos en el grupo. Y lo que me pareció súper extraño y que me gustaría que me lo explicaras ahora, porque me quedé con la duda, pero sé que es algo que se puede hacer, es que sobraron muchas Eucaristías consagradas y ¿qué pasó? Que el sacerdote se las comió todas con el acólito. Y yo no sé, yo quedé impresionada porque nunca lo había visto, o sea, un puñado grande para porque no sé cuántas personas habremos comulgado ese día, muy pocas, muy pocas, y sobraron muchas. Y, y como están consagradas, creo que no se puede andar con el cuerpo de Cristo en la maleta o qué sé yo, caminando. Entonces quedé así como, wow, nunca había visto eso que se comen tanto. Cuando uno ve eso, tiene que agradecerle a Dios por ese sacerdote. Porque es un padre bueno. Sí, así, sea lo que sea. Es que está bien y toca agradecerle a Dios por un sacerdote así. ¿Por qué? Porque primero, bueno, si es que no comulgan, eso no es ya, o sea, no es problema nuestro. O sea, si la gente no comulga, nada podemos hacer. Pero seguramente contabilizaron, como se dice, por un aspecto logístico, cuántas personas van a comulgar. Pero al darse cuenta que no comulgan, va a quedar una reserva. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Por ejemplo, aquí en la parroquia que estamos, en San Patrio. Si es que no se comulgaría a casa, se guarda en la reserva. Pero ¿dónde van a guardar? No pueden guardar. Entonces, lo que hacen ahí los sacerdotes es ellos mismos consumen a Jesús de Eucaristía. Y el acólito también. Sí, o sea, Era Dios. También. con mucha más razón. Claro, sí. Ya está en el orden ministerial, entonces ya no pasaría nada.
Pero de hecho, en buena hora que pasó eso, porque claro, a veces se podría caer justamente en... Lo puedo guardar en un copón y lo tengo bandereando por ahí y voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero no es lo mejor, no es lo más sano, no es lo mejor para nosotros. Y yo siempre digo, miren, por ejemplo, para los ministros de la Santa Eucaristía, cuando van a llevar a la Santa Comunión algún enfermito o algo, tienen que ir orando, haciendo la adoración a Jesús de Eucaristía, o sea, entonces eso implicaría también, ¿cierto? Entonces estás en una peregrinación, no le vas a dar el lugar, al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios, no le vas a dar a Dios lo que se merece, en buena hora que el sacerdote mismo lo ingirió. La última misa que, que dio, que celebró, dijo, no sobró ninguna Eucaristía. Me alegro mucho. Qué bueno. Al final de la última misa de la peregrinación. Y por eso dicen que el asistir a Tierra Santa es vivir el quinto evangelio. Suelen decir que es el quinto evangelio. Antiguamente, en el medioevo, el católico, que casi que una de sus misiones en su vida era asistir a Tierra Santa. Casi que, o sea, vivían muchas familias para llegar a ese día. Claro, mucha gente. Y miren qué pena, lamentablemente ahorita. Yo pienso que ahí, en ese punto que nadie checa, ahí el demonio está haciendo fiesta. Para nosotros los católicos y cristianos en general. La de conversiones que se deben haber dado allí. La de conversiones. ¿Quién como Dios? Germancho, ¿quedó claro? Sí, Juanito, Dios te pague. Listo. Importante comulgar siempre con recta intención. San Pío X es un santo muy devoto de la Santa Eucaristía, pero usted no tiene idea lo devoto que era el hombre de la Santa Eucaristía, y él dice lo siguiente. De hecho, es uno de los santos, dicen, a él lo conocían como el Papa Humilde, creo, si mal no recuerdo. La recta intención consiste en que quien se acerca a la sagrada mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios, unirse más estrechamente con Él por la caridad y remediar las propias flaquezas y defectos de esa divina medicina. Aquí, mi querida familia, les quiero pedir algo y quiero hacer una advertencia dentro de Lazos. En Lazos nosotros no estamos pendientes en retiros de misioneros o misas cualquiera, qué misionero comulga, cuál no, cuál se confesó, cuál está en la fila de la comunión, quién no, quién sí. No, eso no es en Lazos. En Lazos somos conscientes de que esta es una comunidad que no es museo de santos y sí es un hospital de pecadores. No con eso vamos a irnos al otro extremo. ¿Qué vamos a hacer con Robbie, querido hermano? Vi que no comulgaste. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame, ¿en qué pecaste? No. Lazos no es así. Eso es importante que se entienda que en Lazos no hacemos esto. Y también no comulgamos porque estoy en una actividad de Lazos, pero es que estoy en pecado mortal, hermano querido, no comulgues. Nadie te va a juzgar. Pero para que no se juzgue, cuidado con el otro punto. Concilio de Trento. Los misioneros procuramos comulgar siempre desde las manos del sacerdote, evitando recibir el cuerpo del Señor en la mano, para evitar que caigan partículas de la sagrada forma. Sobre esto nos dice el Concilio de Trento. En la recepción sacramental fue siempre costumbre en la Iglesia de Dios que los laicos tomen la comunión de manos de los sacerdotes. De igual manera y por la misma razón debemos utilizar la patena en las Eucaristías celebradas en la comunidad. Aquí hay algo que yo les quiero contar. En la catedral de mi ciudad nunca tenían dos patenas ahí que nadie las ocupaba. Lazos nos invitaron y nosotros llevamos la patena y ya la gente empezó a ir más a misas, todo. Entonces le empezábamos a poner la patena, nosotros ocupamos patena, hasta que un día el padre, fue bonito porque me dijo, ya Juanito, vea, ahí está, ya, tengan patena, ya, ahí está. Era chistoso porque el padre me decía así, y yo le decía, eso padre, le decía, al fin que tiene patena, que no sé qué. Ya le dije, padre, y por molestar me llevo bien con el padre, le digo, ahora padre, compren por favor unos 2 que 3 Clérimans para que se ponga, le puse así, Clériman es el cuellito blanco. Entonces el padre, ya vas, que no sé qué me decía.
Entonces digo, es chistoso porque de cierta forma, qué bonito que el sacerdote haya visto la patena, que de hecho el nombre no es patena, es bandejilla de comunión. Porque la patena es lo que va en el cáliz. La bandejilla de comunión es lo que ocupa el acólito para la Santa Misa. ¿Hasta qué horas tenemos esta clase? ¿Hasta 9:30? Ah, bueno. Seguimos. Numeral 160 de Instrucción General del Misal Romano. Numeral 34. Pide que antes de recibir la comunión de pie se haga la debida reverencia. Por eso es costumbre entre los misioneros realizar la genuflexión 2 personas antes de recibir la comunión, procurando no entorpecer la misma. Aquí viene algo que yo he conversado ya varias veces. Es penoso. Nosotros como misioneros de lazos, ¿cuánto no quisiéramos comulgar de rodillas? Creo que todo. Pero aquí tenemos un punto, y yo empezaba la clase explicándoles esto, ¿se acuerdan? Que nos iban a decir, ustedes son efebristas, ustedes son fundamentalistas, son tradicionalistas, etc. No, no lo somos. Pero en cumplimiento a la instrucción general del misal romano, pero más de la instrucción general del misal romano, lo que nosotros les pedimos por prudencia a los misioneros es 2 personas antes, con la rodilla derecha, nos arrodillamos y recibimos la Santa Comunión. Les debemos pedir esto justamente por el tema de la prudencia, por lo que estamos viendo, y además de eso porque el misal romano nos está mandando en este caso. ¿Queremos de rodillas? Sí, creo que eso es una... O sea, a ver, ¿quién no quisiera recibir a Jesús de rodillas? Por amor de Dios, creo que absolutamente todos. No solo hoy, sino siempre. Pero sí es importante que nosotros comprendamos primero lo del misal y segundo también los que estamos aquí y el San Lorenzo es un discernimiento. San Lorenzo es un discernimiento donde nosotros podemos decir, ¿saben qué? Lazos, no me gusta por esto. Hermano querido, que nosotros quisiéramos que seas misionero, pero si es que el Señor, por X razón, no el Señor, pero si es que el carisma de la comunidad en X cosa no te agrada, nosotros nada podemos hacer. Hemos tenido problemas en muchas diócesis, en muchas ciudades por este tema, entonces nosotros estamos cumpliendo lo de la instrucción general del misal romano y además de eso cuidándole a la comunidad. ¿Sí? Básicamente es eso. Siguiente. Escuchen esto porque aquí Ayer hice mi confirmación ¿eh? en la catedral. Chévere, qué bonito, felicidades. Sí, muy lindo. Estuve muy contenta. Pero algo que me llamó la atención fue que en la catedral mucha gente se arrodillaba. Entonces, no entiendo. No, es que uno sabe. O sea, hay de todo, ¿no? Y todos entienden. Sí, lo que pasa es de que, bueno, aquí la realidad de Australia es un poquito distinta, pero nosotros, y hemos tenido muchos problemas, nosotros nos asesoran algunos obispos, a lazos, y en nosotros procuramos como lazos, que no nos encasillen en los grupos que ahorita están en pugna interna con la iglesia, no, tratar que no nos manchen para ahí, porque ya hemos tenido problemas con esto. Y podemos quedarnos toda la noche hablando de estos temas. Entonces, en cumplimiento de lo del misal, la iglesia permite 3 formas de la comunión. En la boca, por manos del sacerdote, de rodillas y en las manos. Nosotros como lazos les pedimos esto básicamente. ¿Se lo puede hacer? Sí se lo puede hacer. Por eso no estamos diciendo, ¿es pecado no hacerlo? No, nada que ver. Les pedimos que nosotros lo vivamos de esta forma como comunidad, a fin de cuidar la comunidad y obviamente darle a Jesús la reverencia y el respeto que se merece. Juanito, una pregunta respecto a eso. Espérate un ratito, Milis. Por ejemplo, Milis, espérate un ratito, digamos, ya. Liz, espérate un ratito. Me están haciendo una pregunta por acá, ¿ya? Entonces, para quedar claro, desde allá, hoy día, hoy día lunes. A ver, pero es que no es desde allá porque es un tema que esto ya se lo he tratado antes. Sí, pero para que quede así como bien claro.
Entonces, nosotros de Lazos ahora, desde ya tenemos que empezar a hacer la genuflexión 2 personas antes de recibir Jesús Eucaristía en la misa. Sí. Cualquiera sea la iglesia. A ver, cualquier- es que aquí hay un tema y es un poco distinto. y Justo eso hablábamos nosotros con el Robbie y creo que con esto respondo todas las dudas. A ver, voy a ser medio tajante en este sentido. Yo voy a conversar con el Rodri sobre este tema porque no sé cuán distinto sea la realidad acá a la que es allá. Mientras tanto, de aquí en adelante se mantiene lo que les dije ahorita, 2 personas antes, a menos de que yo les diga algo distinto, 2 personas antes, rodilla derecha, comulgamos. Sin embargo, creo que aquí vale la pena, y cójale en el espíritu lo que voy a decir, y si es que por ahí alguien no está de acuerdo, me escribe por interno y con gusto conversamos. Pero, miren, yo soy acólito instituido. Y aquí está el Robbie, con él hemos pasado conversando de este tema. Yo, de las cosas que más creo que me han tocado en mi vida es la Santa Eucaristía. Les digo de corazón, o sea, para mí este tema ha sido bastante... O sea, Jesús Eucaristía es todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente por esas razones que yo decidí ser acólito. Porque a mí me gusta estar muy cerca del altar. De hecho, en Lazos, nosotros justamente, yo le explicaba al Robbie, en Lazos los trajes de acólitos en toda la comunidad tenemos igual, que es la sotanilla negra y el sobrepelliz blanco. O sea, es como que procuramos ser o sea, tener una línea uniforme. En Lazos, yo les quisiera invitar, ojalá puedan asistir a un congreso de Lazos, la liturgia se cuida, pero de una manera preciosa, o sea, es algo muy bonito. He conversado con varias personas, no solamente aquí, sino en un nivel general de Lazos, no solamente aquí. Y esto a mí me ha llevado a hacerme una reflexión, que si es que desean ustedes lo pueden hacer. Ha habido inconvenientes por el tema de comulgar de rodillas y comulgar con el mantillo puesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Alguna vez yo escuchaba que algún sacerdote de una voz muy valedera dentro de la iglesia decía algo, decía, hoy se está peleando mucho por esto, que ha generado muchas divisiones internas en los grupos, porque esto no ha pasado solamente en Lazos. Y concluía diciendo, es difícil, cuiden los movimientos, que nadie les robe esta parte del carisma. Y es un sacerdote que en verdad es muy recto en doctrina, por eso yo me atrevo a copiar sus palabras. Decía, cuiden mucho esto, pero cuidado que por las divisiones internas que esto pueda generar, terminen robándose su carisma. Al contrario, pues, yo les hago una invitación, y el Padre. Piensen cómo están ustedes para recibir a Jesús de Eucaristía. Explicaba el Padre que muchas de las veces podría llegar a ser incluso un pequeño acto hasta de hipocresía. Decía, pues muchas de las veces estamos hasta titubeando en un pecado, que no estamos comulgando en pecado distinto, pero con el pecado estoy ofendiendo a Dios, pero yo quiero comulgar de rodillas. Eso a mí que me hizo pensar mucho, porque yo soy y el Robbie está, de hecho yo con muchos sacerdotes, amigos míos, he tenido discusiones fuertes por la Eucaristía, pero ustedes no tienen una idea. Justo les contaba hoy a Ginita y en la casa les comentaba que yo tuve una vez un problema con un profesor, que él era masón, que me sacó de clase por estornudar. Ya me tenía cogido pica, yo estornudé y me dijo, te vas de clase. Eso fue antes del COVID incluso, miren. Entonces, ¿yo por qué les planteo esto? Porque la fe, así como es integral, acoge absolutamente todo. Es importante lo que habíamos visto antes y aquí que vienen las posturas corporales. Que quisiéramos todos recibir a Jesús de Eucaristía, no con eso estoy juzgando, y por eso espero que se me entienda bien. Ojalá me haya hecho entender bien. No sé si en la pantalla me hice entender bien y acá me hice entender bien. Si que alguien tiene dudas, en verdad, dígame. Pero lo que me refiero es, nosotros como Lazos quisiéramos, pero también quisiera que nos comprendan un poquito. De cierta forma estamos tratando de cuidar a la comunidad por cosas que ya hemos tenido de una manera muy fuerte y desagradable en otras diócesis. Con todo, yo voy a conversar con Rodri, yo Dios mediante tengo que conversar esta semana o esta en la siguiente y les haré saber cualquier tema. Y ustedes me dicen, Juanito, ¿es que la iglesia permite? Sí, la iglesia permite. Eso yo mismo he dicho, he predicado y tal, la iglesia permite. Sin embargo, en este tema nosotros estamos contándoles cómo en Lazos lo estamos manejando
y yo voy a conversar con nuestro fundador para explicarle el contexto de Australia, pero les cuento cómo estamos manejando esto dentro de las... Rob, el micro. Comentario nada más que en Tierra Santa este tema se habló con Wilson, ¿ya? Y estuvo ahí Jennifer cuando estuvimos conversando. Y lo que él decía a grandes rasgos es que tenemos que entender cuando uno ya es parte de un movimiento, representa al movimiento, ¿no? Entonces, eso va por ese lado. Pero él dijo que él sí podría de repente dar una charla, ¿no? Para Australia para tratar este tema y explicarlo mejor, para que se vea por qué es que se dice esto, ¿no? Entonces, estoy persiguiendo a Wilson, ya sé, pero es difícil encontrarle un tiempo libre, ¿no? Pero él hizo el ofrecimiento, entonces ahí también queda pendiente por ese lado. Y yo también con todo voy a escribir a Wilson, sin embargo, la conclusión va a ser la misma. O sea, cambiarán los fundamentos, todo, pero la conclusión va a ser la misma. No sé, alguien, Pat, no sé, ahí se me fue el nombre. ¿Alguien alzó la mano en la pantalla? Liz y Tatiana. A ver, Tati. Yo ya alcé la mano, pero lo que yo te iba a decir es que, pues, siendo de Colombia, siendo de Medellín, y mirando cómo la gente vive la Eucaristía allá, y también cómo la gente vive la Eucaristía acá. Muchísimas veces y en muchísimas parroquias, especialmente creo que las parroquias que uno o escoge o, bueno, yo hablo porque yo tengo niñas en colegio del Opus Dei. Ellos están formados, o sea, todos los niños del colegio, para recibir a Jesús Eucaristía de rodillas. Y nosotros vamos a las Eucaristías que vamos y por acá inclusive ponen El reclinatorio. el reclinatorio adelante para que... Es que, por ejemplo, Tati, perdón que te interrumpa, sí, cuando pasa eso en una misa, tenemos que comulgar de rodillas. ok, listo. Y porque acá hay muchas iglesias que lo tienen. Sí, o sea, es que eso les trato de explicar un poquito, o sea, un poco la escuela que nos ha pasado ya en otros lugares. Yo, por eso les digo, yo me comprometo en conversar con Rodri para explicarle el contexto. Es complicado y claro, aquí justo lo que dijo el Robbie es cierto, o sea, nosotros terminamos siendo ya un rostro visible de Lazos. Es justo lo de la carta que les decía en un principio. Y con esto, claro, uno tiene que ser muy sincero y también, no solamente con esto, sino con todo lo de Lazos. Uno tiene que ser muy sincero y llegar al punto de decir, esto me parece, esto no me parece, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque la estructura de Lazos está. Me hago entender, o sea, en esto es nosotros ahorita estamos dándoles la formación para que ustedes disciernan si quieren o no quieren estar en la comunidad, básicamente. Palabras más, palabras menos, es así. Entonces, pero en este punto, por ejemplo, lo que nos dijo ahorita, se me fue el nombre, Tati, lo que nos dijo Tati, si es que está ahí, lo tienes que hacer. Y en buena hora, por ejemplo, qué bueno que tus hijos tengan esa formación, Tati, me alegro muchísimo de corazón. A ver, Liz, dale y después, ¿quién alzó la mano ahorita? Jonathan. Dale, Liz. No, ya no, ya me aclaraste, gracias. Ya. Dale, Jonathan. Es que, no sé, de pronto siguiendo lo que decía mi esposa, no, me perdí esa parte, perdón que estaba, estaba un poquito como tosiendo y eso. La parte que dijiste, ¿cuál es el llamado? Pues, ¿qué es lo que sigue Lazos de Amor Mariano? ¿Cómo debemos recibir la Santa Eucaristía? No, a ver, como nos Perdón. expliqué, a ver, en Lazos No, perdón, nosotros, perdón. pero ¿ya entendiste o no, Jonathan? No me queda claro, perdón. A ver, nosotros en Lazos, 2 personas antes de la comunión nos ponemos de rodillas con el pie derecho y comulgamos directamente en la boca de manos del sacerdote. Básicamente es así. Ahora, si es que hay un reclinatorio adelante y él se está dando la comunión así, nos ponemos de rodillas. O sea, sin ningún inconveniente. Sí, eso es obvio, no pasa nada. Dale, Liz. Mira, Sí. Por perdón. ejemplo, bueno, usualmente uno si intenta escoger a qué lugares ir y que tal pues, que, pues, acá en Australia hubo mucho
boom y mucha locura con el COVID y nos dejaron encerrados un montón de tiempo y estaba también la situación de la Eucaristía en la mano. Muchas veces pasa que uno, cierto, llega de pronto a cierta Eucaristía donde un sacerdote que no lo conoce o algo así, y en ese lugar solo le dan a uno la comunión, por ejemplo, en la mano. Uno como que les hace la seña de que es en la boca y ellos le dicen como no, tiene que ser en la mano, si no, no se la dan. ¿Qué pasa en esos casos y de pronto como que cuál es la instrucción a seguir? Bueno, a ver, más allá de, es que en esto chuta una instrucción, por decirles así, es delicado. Esto ya no depende, verán, hay cosas que están regidos como derecho pontificio, que es decir, el Santo Padre dice y el resto hace. Pero hay cosas que el derecho pontificio delega al derecho diocesano. Entonces, en estos casos usualmente ya es el derecho diocesano. ¿Sí me hago entender? O sea, ya es el derecho de la diócesis, pues el que rige esto. Si es que existe, y creo que aquí en Sydney, o sea, perdón, creo que en Australia se maneja mucho así, porque claro, miren que yo estaba en Ecuador y se escuchaba cómo Australia era riguroso con el tema de las vacunas y todo eso. Yo tengo clarísimo lo que pasó con Novak Djokovic, por ejemplo. O sea, el tema del tenis, que fue creo que hace 1 o 2 años, que no le dejaron jugar y fue todo un relajo, o sea, ya. Yo porque entiendo todo esto y yo pienso que ya entra un punto más personal, o sea, si yo, Juan Naranjo, en este caso, comulgo o no comulgo, yo, Juan Naranjo, Lazos no te va a decir lo hagas o no lo hagas, o al menos yo, y son palabras mías, que con todo yo le podría preguntar a Bat y directamente a Rodri, no creo y creo, nah, no creo que Lazos vaya a presentar una postura en no comulgues. ¿Por qué? Porque la iglesia te está dando la posibilidad. Entonces, Lazos ahorita te está diciendo, como Lazos hacemos esto, pero este punto concretamente de que tú le dices al padre, padre, deme en la boca, y el padre te dice, no, solamente en la mano. Antes de la pandemia, muy probablemente lo hubiesen dicho, padre, pero el Código de Derecho Canónico, pero ahora ya existe laudos en donde nos están diciendo, esto depende de la diócesis. Entonces, de cierta forma, si es que la diócesis está permitiendo, yo no sé Australia que tiene con tantos bichos que se metió a la computadora, ¿no? Entonces, si es que está permitiendo, ya es decisión de la persona meramente. Ya es decisión de la persona. Más allá, nosotros no podríamos ir, Liz, que te pongas por decir, a decirle, padre, pero el Código de Derecho Canónico impide, porque ya existe una regulación diocesana. He ahí porque alguna vez alguien nos decía que vendrán tiempos difíciles. Les voy a contar algo que una vez yo me quedé. ¿Alguien tiene más preguntas? De pronto, Juanito, también supongo que es exhortar en caso tal de que se vea uno en esa posición y de verdad sentir el deseo y el anhelo de recibir a Jesús, es aprender a recibirlo con la mano si toca, ¿cierto? Porque siento que a veces en eso es más en lo que falla la gente, que de verdad no entienden a quién están recibiendo, no saben si les van a quedar partículas en la mano y van a terminar tiradas en el piso. Entonces, de pronto también es más como de educación en caso tal de que uno se vea enfrentado a esa situación de la reverencia que debe tener y cómo debes consumirlo y asegurarte pues que de pronto no quede nada en tu mano. A ver, primer punto yo creo que es el postrarnos internamente ante el Señor. Y para eso es el tema de la gracia de Dios, y no solo para comulgar, sino tener una vida constante de pecado, porque claro, por ejemplo, nosotros estamos viviendo a Jesús, Jesús está habitando en nosotros. Debemos tratar, aunque lo que dice el Evangelio, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero debemos tratar y procurar de que mi cuerpo sea el más digno de recibirle a Cristo. He ahí por qué incluso venía la meditación de este padre que les acababa de contar. Y lo que, claro, mi cuestión, por decir así, es nosotros seamos lo más santos posibles para que si los recibimos de rodillas, no de rodillas, en la mano o en la boca, santifiquemos nuestra vida con la presencia de Cristo y le demos sobre todo la gloria, la honra y la adoración que Él se merece. Creo que ese es el primer punto, o sea, y creo que es el punto central. Segundo, evidentemente nosotros tenemos que cuidar muchísimo, si es que vamos a comulgar en la mano, esto es percepción mía ya. Evidentemente la postura es mano izquierda arriba, mano derecha abajo, le recibimos a Jesús y con la derecha consumimos.
¿qué es lo que yo sugeriría? Que después con nuestra lengua lavamos la mano. O sea, en realidad, lavamos la mano. Les voy a contar algo que alguna vez nos enseñó, no sé si era el padre Leonardo o el padre David Giraldo, pero ¿qué hacer? El padre Freddy Giraldo, perdón. ¿Qué hacer cuando Jesús de Eucaristía se cae en el piso en una misa? Se llama al acólito, se llama al sacerdote, etcétera, pero uno tiene que ver en qué lugar fue. Así no se vea partículas. Tienes que ver en qué lugar fue. Y una vez, en vez del lugar que ve, viene el corporal, o el purificador, perdón. Entonces el purificador es así, ¿no es cierto? Entonces llega la persona y lo pone encima. Y se queda custodiando hasta que no haya nadie. Se trae el agua con que se puso en el vino antes de la consagración y se echa ahí, en el piso. Y después con la lengua tú lames el piso. Lo lames, lo lames, lo lames, lo lames, lo lames, lo lames. O sea, que tu lengua sepa a tierra. Y después de eso lo limpias con el purificador. El purificador lo da al sacerdote porque él después tiene que limpiarlo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esto con pena, pero estoy seguro que muchos seminarios de esto no hablan. ¿En qué? No, o sea, muy probablemente no. Y eso obviamente no nos tiene que llevar a juzgarlos. Pero, por ejemplo, el Robin me molesta a mí por algo que a mí me dejó, pero casi se me despierta la vocación sacerdotal. Me fui con el Robin, fuimos al centro de Sydney, estábamos en la iglesia de San Patrick, ¿no? De Sydney, y claro, llegamos con Robin, Jesús estaba expuesto, y me da un folletito en donde decía que en una fecha X el obispo dio a conocer a la comunidad que los padres maristas van a estar hasta el 31 de diciembre del 2025. Y que por favor oremos por lo que va a pasar con la iglesia, por la transición y todo. Y claro, yo me ponía a pensar, ¿y qué pasó? Es que los padres están viejitos y no hay nuevas vocaciones. Entonces yo decía, Virgen Santa, más allá de que sea una iglesia emblemática, más allá que sea de una iglesia preciosa, más allá, no hay sacerdotes, no hay vocaciones. He ahí por qué Lazos hoy predica mucho que matrimonios tengan hijos en abundancia si es posible, y formen a sus hijos para Dios, que de ahí salgan sacerdotes santos, religiosas santas, familias santas, etcétera, etcétera. Entonces, justo, bueno, en verdad que yo me puse triste y desde ahí el Robin me molesta porque pasamos por ahí y me dice, como que ya te pusiste triste, ya te pusiste triste. Y sí, o sea, yo en verdad me puse bastante triste porque es penosísimo, es en verdad penoso. Entonces, miren, esto penosamente no se lo habla. ¿Quién como Dios? Seguimos. Al finalizar la Eucaristía, por respeto al celebrante, es decir, al que preside, los misioneros nos esperamos de pie a que el sacerdote abandone el presbiterio y por nuestra especial devoción a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, cantamos de pie y con gran devoción el canto que generalmente se le atribuye a la terminación de la misa. Esto nos lo ha enseñado José Rodrigo Jaramillo. Sucede que aquí me he dado cuenta que no hay canción al final, en algunas misas, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo hay, cántenla de pie, y cuando no, que es lo que yo suelo hacer y he hecho estos días, hago un Ave María. Y me quedo de pie, pero se acaba la misa, da la bendición, cántico a María, nos quedamos de pie hasta que termine la canción. María, creo, sí. Sí, Juanito, ¿quién como Dios? Yo tengo una pregunta. Eh, Teniendo en cuenta un poco lo que tú mencionas en temas, perdón, me devuelvo un poquito con respecto a lo de la Santa Hostia. Eh, mm, ¿Cómo Lazos sigue el tema de la custodia de la misma Jesús Eucaristía? Porque digamos que en lo particular yo tuve un caso en una Santa Misa aquí en Australia, donde la persona se le cayó la Santa Hostia y en su momento yo no vi que se la haya consumido. Sin embargo, yo en su momento pues me sentí un poco como que yo en el servicio de nuestra comunidad pues hago el servicio de custodia
Y pues lo primero que se me vino a la mente fue al finalizar la Santa Misa, acercarme a la persona y preguntarle si lo había consumido. Yo este tema obviamente lo hice porque pues sabiendo yo que lo correcto es asegurarse uno y si uno lo ve pues que la persona realmente lo haya consumido. Obviamente pues queda en la conciencia de la persona si le dices la verdad o no. Pero en este caso, el movimiento de lazos de amor mariano, ¿cómo sigue esta doctrina en temas de custodiar? O si uno ve que alguien realmente no se la consumió, o cómo debe actuar en este caso uno, desde qué frente debería actuar uno en este caso. A ver, Mari, no te entendí muy bien, pero entiendo que tú custodias que cuando alguien comulgue en la mano, se coma Jesús Le de Eucaristía. llamamos, le llamamos custodia, es como estar pendiente de que lo que pasa es que aquí en Australia suele pasar que a veces la gente la recibe en la mano y en algunos casos la gente no la consume o la dejó caer o se le cayó, la tomó en sus manos, se la llevó al puesto, pero no la consumió. Ya ahí sí En- te entendí, ya ahí te entendí. Perdón, yo pensé que me hablabas de la custodia en no, donde se expone a Jesús de Eucaristía. Yo no, no. decía, yo creo que Mari quiere sostenerla hacia Jesús. A ver, lazos, bueno, no, en realidad no tenemos una postura en cuanto a eso, porque en lazos no hacemos eso, sí. O sea, no digo que tú no lo hagas, sino que como usualmente es, digamos, sería un apostolado más parroquial que de lazos, sí, me hago entender. ¿Qué es lo que yo te sugeriría si es que son custodios y les han dado la potestad de custodiar? Por ejemplo, yo cuando estoy de acólito y veo que alguien comulga en la mano, yo estoy ojo seco, lo que les había dicho antes. O sea, ojo al Cristo. Y vas viendo si es que se saca de la mano, y yo sí me acercaría con mucho respeto, hermano querido, por favor consuma Jesús de Eucaristía. Creo que ahí es importante también saber hasta qué te atribuye el sacerdote, más incluso lazos o el consejo que yo te dé. Al padre, el sacerdote, padre, si es que veo esto, puedo acercarme y decirle a la persona, oye, ¿por qué no comulga? No, ¿por qué no comulga? Sino, por favor, consume Jesús de Eucaristía. Creo que eso sería mucho más válido y también de cierta forma estaríamos obedeciéndole a quien preside la Santa Eucaristía. Pero sí, a mí, por ejemplo, Gracias. siendo acólito, algunas veces sí me ha pasado que eso, ya por la confianza que hay con los padres, yo sí he ido atrás de la persona y le he dicho, comulga, no, mentira, no, nada de eso, pero sí le he pedido que por favor consuma. ¿Quién como Dios? Entonces, al finalizar la misa, nos da la bendición el Padre y salimos corriendo o no. Nos quedamos hasta el final, cántico mariano, o hacemos la oración cuando no se haga cántico mariano. Y al finalizar el canto de la Santísima Virgen María, se debe procurar adorar a Cristo en nuestro interior, con profundo recogimiento, aprovechar la presencia de Dios, como decía Santa Teresa de Ávila. Pues, si cuando andaba en el mundo de solo tocar sus ropas sanaban los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando dentro de mí si tenemos fe y nos dará lo que le pidiéramos? Pues si está en nuestra casa y no suele su majestad pagar mal la posada, si se le hace un buen hospedaje. Es el libro del Camino de Perfección, numeral 34.8. ¿Quién como Dios? Bueno, miren mi querida familia, hemos visto el magisterio de la iglesia como base y primer pilar, la Santa Eucaristía, pero esta clase es un poquito larga porque nosotros nos adentramos después en la confesión, cómo prepararnos para una buena confesión. Y después de cómo prepararnos para una buena confesión, vamos a tener, Dios mediante, las posiciones litúrgicas también. ¿Sí? Entonces, esta clase es un poquito larga, pero de aquí continuamos con la ayuda de Dios. ¿Quién como Dios? Bueno, oremos. Terminemos orando, terminemos adorándole a Jesús, terminemos diciéndole a Jesús cuánto le amamos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi querida familia, yo les quiero invitar que por un instante pensemos en Jesús de Eucaristía.
Pensemos en Él, pensemos en nuestro amado Maestro. Bendito, alabado, adorado Jesús, estás aquí cerca de nosotros. Estás aquí, nosotros necesitamos de ti. Enséñanos cómo amarte, Señor, cómo custodiarte, cómo cuidarte. Jesús amigo, Jesús Dios, Jesús verdadero. Señor de señores, Dios de dioses. Vida nuestra. Te suplicamos que en tu bondad y en tu misericordia nos cobijes y nos permita ser unos discípulos que custodien tu corazón. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, llenos del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Y Dios, después de Dios, nadie como María. bueno. Dios mediante mañana no vamos a tener taller de San José porque tenemos la vigilia. La vigilia va a ser de 7 a 9. Les invitamos que la hagan, que la vivan. Les esperamos aquí, Dios mediante. Vengan. Igual vamos a transmitir la vigilia por si acaso. A ver, una pregunta, Sandra. Pregunta, yo había entendido que este curso de San Lorenzo iba a ser de 7:30 a 9. Entonces, ¿va a ser de 7:30 a 9:30 o de 8 a 9:30? Lo que diga el pueblo. Yo preferiría, si es posible, 9:30, porque se dan cuenta, miren, ahorita avanzamos una clase y media. Tenemos que avanzar 25. Entonces, no sé, los que están aquí creen que podrían hasta las 9:30? Los que están aquí, sí. Los que están en la pantalla, de alce la mano, ¿quién podría hasta las 9:30? A mí me parece que para los que tenemos hijos y todo, a mí me queda complicado, pues tan largo, no sé. Pero pues si la mayoría puede, pues yo me salgo cuando me tenga que salir. Ya, a ver, los de la pantalla, álceme la manito, ¿quién podría hasta las 9:30? Ya, el resto entenderíamos que no. Sandrita, hagamos lo siguiente, hasta las 9:30 y después como la clase la grabamos y la mandamos al grupo, la checas lo que falte, ¿te parece? Ah, bueno, perfecto. Ya. Listo, listo, mi querida familia. Entonces, nos vemos Dios mediante. Si mañana, pues, nos vemos aquí en la vigilia. Si es que no, bueno, ahí nos conectamos. Y si es que no, igual espero que mañana reparemos mucho, pues, por esta fecha atroz, lamentablemente. Sí. Que Dios les bendiga y la gracia esté con ustedes. Chau, chau. Tu espíritu, chao. Muchas gracias.